Bueno, en nuestro programa sobre antisemitismo e islamofobia contamos hoy con la presencia de Florentino Portero, nombrado recientemente director del Centro Sefarad en España. Señor Portero, felicidades por su reciente nombramiento y gracias por participar en la expedición. ¿Podría, es- Muchísimas gracias y nada, estoy a su entera disposición. ¿Podría explicar a nuestros oyentes a qué se dedica el Centro Sefarad Israel? El Centro Sefarad Israel es una de las instituciones que proceden del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque no solamente participa el Ministerio, que junto con otras conforman lo que se denomina la diplomacia pública, es decir, la diplomacia cuyo fin es la vinculación entre sociedades de distintos países. Si la diplomacia clásica, la que hacen las embajadas, trata de la relación entre gobiernos y administraciones, la nuestra, por el contrario, se concentra en la relación entre sociedades. Por lo tanto, de lo que hablamos es de valores, hablamos de educación, hablamos de economía, hablamos de política internacional, de todo aquello que le interesa a los ciudadanos de cada país y siempre con el objetivo de un mejor mutuo conocimiento. Muy recientemente la actualidad ha estado desafortunadamente salpicada de hechos muy dramáticos en contra de la comunidad judía, como han sido los atentados de Toulouse contra un colegio judío. ¿Podemos hablar de hechos aislados o el antisemitismo sigue vivo y por tanto necesitamos desarrollar herramientas para eliminarlo definitivamente? Bueno, en el caso concreto de Toulouse hubo evidentemente un acto antisemita, pero no solamente eso, también fueron asesinados ciudadanos de origen musulmán, o musulmanes por hecho de origen magrebí, y también quiero recordar a alguien centroamericano. Es decir, que sin ni mucho menos restar importancia a lo antisemita, conviene recordar que el asesino en cuestión actuaba también en otras direcciones. El antisemitismo existe desde hace siglos, no es precisamente una novedad. Su intensidad cambia en función de las épocas y de las circunstancias. Tenemos un problema de antisemitismo en Europa dentro de un contexto general de racismo y bueno, la realidad está ahí, los casos se suceden. No hay que ser alarmista por principio, pero evidentemente tampoco podemos dejar de preocuparnos por un tema que afecta seriamente a la convivencia entre los ciudadanos. Bueno, como bien comenta, los orígenes del antisemitismo son antiquísimos y en la actualidad pues hay casos en muchos países europeos de antisemitismo. En el caso de España, ¿en qué nivel estaría el termómetro que mide ese nivel de rechazo de la población respecto a la comunidad judía? Bueno, el término antisemitismo hace referencia a cosas distintas según pasa el tiempo. Durante mucho tiempo se concentraba en las comunidades judías que vivían en países, en este caso, por ejemplo, europeos. Y eso, por lo tanto, tiene que ver con el problema famoso del otro. Cuando se constituyen Estados-naciones se tiende a definir qué es el nacional. En el caso de la fundación de España como Estado y luego posteriormente como nación, eso pasaba por ser católico, no valía ser judío o moro, como decíamos entonces, y años después no valía ser protestante. Bueno, eso ha ido evolucionando. En estos momentos la comunidad judía que vive en España, que no es muy grande, no tiene especialmente problemas de convivencia, algunos casos en colegios determinados, pero no es muy importante. El antisemitismo hoy tiende a concentrarse en la legitimidad de la existencia del Estado de Israel y consiguientemente al tratamiento que se debe dar a lo que habitualmente denominamos la crisis de Oriente Medio. Una cosa y otra, la cuestión judía y la cuestión israelí tienden a confundirse, tienden a complicar una con la otra, y eso hace que los contornos del antisemitismo en la España actual y en la Europa actual pues sean un tanto borrosos. Está claro que la implicación tanto de autoridades políticas y judiciales, así como de la sociedad civil y de los medios de comunicación, es vital en la lucha contra el antisemitismo. Pero, ¿qué medidas propondría para eliminar esta lacra del antisemitismo y que las comunidades judías no sintieran nunca más ese rechazo? Siempre que hablamos de comportamientos sociales volvemos a lo fundamental, y es la escuela. Donde se hacen las personas, donde se hacen los ciudadanos, es en la combinación de escuela y familia. El antisemitismo tiene mucho de ignorancia y por lo tanto se combate de la mejor manera en el colegio. Si en el colegio se explica lo que ha sido el legado judeo-español, la importancia de lo que los judíos españoles de antes hicieron por España y la importancia de lo que los judíos de ahora hacen por España.
si los españoles conocieran el vigor del legado de la diáspora sefardí por todo el mundo. Si los ciudadanos españoles jovencitos aprendieran lo que ha sido la historia reciente de Europa y más en concreto la experiencia del Holocausto, tendría una idea más cabal, más sensata, más objetiva de lo que es hoy el mundo judío y de lo que es hoy el Estado de Israel. Por lo tanto, siempre hay que empezar, desde luego, por la escuela. A partir de ahí, naturalmente, tenemos que trabajar en el ámbito de la convivencia de todos los días. Por lo tanto, explicar a nuestros conciudadanos qué ha sido en ese proceso histórico de cambio permanente la evolución de la identidad judía, de la misma forma que no ha parado de evolucionar la propia identidad española. Antes comentaba que España nace desde el principio de la exclusión. Solo se es español si se es de una manera determinada. Bien, desde el siglo XIX, desde el arranque del liberalismo, a partir de las bases establecidas por la Ilustración, los españoles hemos ido modificando nuestra idea de identidad para incluir en ella, desde luego, el principio de la diversidad. No se es español por rezar de una manera o por creer en Dios de una manera, sino por sentirse español y por colaborar en la empresa común. Y por lo tanto, a partir de allí aparece el rescate de los distintos legados que conforman el conjunto de España. En lo que tiene que ver con Israel, de nuevo nos encontramos con el desconocimiento y lo que suele acompañar al desconocimiento, que son los prejuicios. Si los españoles supiesen algo más de historia de Oriente Medio, si los españoles supiesen algo más de la realidad de Oriente Medio, pues posiblemente no encontraríamos juicios primarios, juicios cargados de valoraciones negativas perfectamente infundadas, que tristemente nos acompañan cada día, pues cuando escuchamos noticias o cuando escuchamos una conversación o participamos en una conversación con un colega, amigo o quien fuere. Este conjunto de elementos son los que implican el reto hoy de entidades como esta, que básicamente lo que tratan es de facilitar la convivencia, y para ello, primero, es necesario el conocimiento y segundo, como no, aprender a respetar a los que no son exactamente como nosotros mismos. Pues Florentino Portero, director del Centro Sefarad en España, muchísimas gracias por su valiosa contribución a la expedición. Un saludo.